Se dice que muchas leyendas se cuentan para espantar a los niños y evitar que caigan en malos comportamientos. Pero, ¿qué hay de aquellos adultos que no se conducen correctamente? Muchas comunidades poseen en su tradición oral la aparición de ciertos seres extraños y demoníacos que se dice se llevan consigo a estas personas malhechoras. Por otro lado, también se cuenta que ciertos lugares están malditos, pues en estos siguen penando las almas de aquellos que cometieron actos aberrantes, como lo es el caso del Parque de los Berros en Jalapa, Veracruz. ¿Y qué hay de los espíritus protectores de los montes, los bosques y selvas? ¿Han escuchado hablar de ellos? Buenas y lectoras noches. Lectores trotamundos, bienvenidos al video número 11 de su sección Herencia Ancestral, leyendas, mitos y relatos paranormales. Este video es el segundo que integra 3 leyendas conocidas de Veracruz. Así que sin más preámbulo, escuchémoslas. El pescador perdido. Miguel Burgos era un humilde e impetuoso pescador que se ganó el rechazo del pueblo porque tenía problemas de personalidad. Dicen los que lo conocieron en vida que trataba muy mal a su madre, le gritaba y golpeaba cuando le daba la gana, situación que nadie veía con buenos ojos. En una ocasión salió a pescar con su amigo Ramiro, cuando de pronto una extraña ave pasó por encima de la barcaza, volando cerca de Miguel, a lo que Ramiro le gritó: «Ave María Purísima, el diablo te va a cargar». El raro animal volvió a planear acercándose a Miguel y le dijo al oído: «El diablo te va a cargar por tu mal comportamiento», desapareciendo inmediatamente el ave, dejando a los 2 jóvenes llenos de terror. Poco tiempo después, un grupo de pescadores que fueron a tirar las redes, luego de muchas horas, seguían sin pescar nada. Ya era de noche cuando repentinamente se sintió en las redes que un animal grande, al que no podían dominar, había sido atrapado. Con mucho esfuerzo, regresaron a la orilla con el animal, pero al ser demasiado difícil desenredarlo, prefirieron irse a descansar y hacerlo al amanecer del día siguiente. Cuando llegaron por la mañana a ver el gran animal que habían atrapado, se llevaron una desagradable sorpresa al encontrar las redes vacías. Por alguna razón, con este suceso aumentaron las murmuraciones entre la comunidad de que a Miguel se lo iba a llevar el diablo por maltratar a su madre. Una mañana de un hermoso y soleado día, Miguel volvió a golpear a su madre. La tiró en el suelo, cuando de pronto el día se empezó a oscurecer debido a una fuerte y demoníaca tempestad, la cual llenó de terror a la gente del pueblo, quienes cuentan que en medio del horrible temporal que azotó, alcanzaron a ver que un hombre con figura de murciélago se llevaba cargando a un joven de la comunidad. Desde ese día, nadie más volvió a ver a Miguel Burgos. El crimen en la capilla. En los días nublados y en esas tardes lluviosas, se crea en Jalapa, Veracruz, el escenario perfecto para una película de terror. Quizá por ello, el centro histórico tiene una zona que contiene leyendas escalofriantes, como la que a continuación se relata. Dice la conceja que hace mucho tiempo, unos habitantes del lugar decidieron construir una capilla cerca del parque, con el fin de tener un sacerdote que los apoyara religiosamente. Así comenzó a hacerse la tan esperada capilla, y cuando estuvo terminada, buscaron un párroco para que la atendiera. El tiempo pasaba y ningún sacerdote quería hacerse cargo de la capilla, sin explicación alguna. Meses de búsqueda fueron concluidos al encontrar a un joven sacerdote, recién salido del seminario, quien ocupó esa plaza. Entre los concurrentes de la nueva iglesia había una niña de alrededor de 12 años,
que se distinguía por su sencilla belleza. El religioso le tenía simpatía y encanto desde que la vio. Con el paso del tiempo, esta se convirtió para él en una obsesión y en un amor prohibido. Cuando la señorita cumplió 17 años y su belleza se había resaltado aún más, se enamoró de un joven que acababa de llegar de España, el cual también estaba muy enamorado de ella. Después de un breve noviazgo, decidieron casarse. Carmen, que así se llamaba la joven, le dio la noticia a su confesor. Indignado y cegado por los celos, el párroco intentó convencerla de que no consumara ese matrimonio, asegurándole que su novio era un aventurero y cazafortunas. Ella hizo caso omiso a los comentarios y los preparativos de la boda continuaron. La tarde anterior a la ceremonia, Carmen fue a la parroquia para confesarse. El clérigo la recibió malhumorado, ya que al día siguiente tenía que oficiar la misa del casamiento. Su rabia fue creciendo mientras Carmen, en su devoción, cumplía el rito de la confesión. El hombre no se pudo contener y se abalanzó sobre ella con la finalidad de besarla. Después de una feroz lucha, él cometió el deplorable acto de abuso. En esos momentos cayó sobre Jalapa una terrible tormenta que, entre fuertes huracanadas, truenos y rayos, amenazaba con inundar la ciudad. El sacerdote, al verse acorralado por lo abominable de sus actos, asesinó a Carmen y luego se suicidó, en lo que se conoce como los berros. A partir de ese momento, un par de fantasmas deambulan por el parque, precisamente en los días nublados y de lluvia. Las tepas. En Veracruz le temen a unas mujeres horripilantes que viven en el monte y se dedican a hechizar niños. Estas son las tepas. Todos saben de ellas y se cuidan unos a otros para evitar ser sorprendidos por dichas criaturas infernales. La tradición está tan arraigada que la han ido a estudiar antropólogos como Roberto Williams García, quien estuvo largo rato en Poza Rica, investigando el comportamiento de las tepas. Pero quizá la versión más digna de rescatar es la de los pobladores, pues han sido ellos los que han tenido que luchar con estas desalmadas mujeres. Ellos dicen que se trata de ninfas vestidas de blanco, que cuidan los montes o viven en los ríos, como espíritus del agua que se llevan a los niños. Cuenta una leyenda jarocha que había unas jóvenes que buscaban leña en el monte y se perdieron. Al no encontrar el camino de regreso a casa, se quedaron a vivir allí y se convirtieron en estos espíritus protectores. Se dice que cuando alguien se interna en el bosque o para cazar primero, tiene que pedirles permiso. De no ser así, el bosque se les cierra, los caminos se borran y solo abandonando lo sustraído pueden encontrar la salida. En la década de los años 30, a orillas del arroyo El Mollejón, en Poza de Cuero, sucedió que la señora Abundia Becerra salvó de las tepas a su pequeña hija Galdina, ocurriendo este suceso así. Una tarde, cuando la niña jugaba en la orilla del río, aparecieron unas mujeres de estatura pequeña que vestían de blanco y le decían: «Ven, Galdina, ven». La niña, como hipnotizada, caminaba en dirección de los espíritus que la llamaban. La madre vio a la pequeña que estaba a punto de entrar al agua y desesperada, gritó para detenerla. Pero la niña no volvía la cabeza, porque seguía mirando a las mujeres que le gritaban desde la otra orilla. Abundia alcanzó a su hija, quien le dijo: «Mamá, esas señoras quieren que vaya con ellas, me están llamando». Aunque la mamá no vio a nadie, supo que se trataba de los espíritus que viven en los arroyos. Doña Abundia quiso compartir su experiencia para evitar que otros niños fueran llevados contra su voluntad al agua, por lo que contó su historia a un diario local. Sin embargo,
La manera en que su experiencia sobrevivió fue por medio de la tradición oral. ¿Cuál fue la leyenda que más les gustó? Cuéntenme por qué. Y sobre todo me gustaría saber si ustedes o algún conocido han tenido la horripilante experiencia de ver o sentir algún suceso paranormal relacionado con estas leyendas. En mi opinión, la leyenda de las Tepas es interesante y no podemos negar que los bosques y selvas son recintos sagrados, puesto que la madre naturaleza nos da todo a manos llenas, y considero que tiene sentido que estos lugares tengan a guardianes que acechan en secreto, para evitar que el hombre deje la monstruosidad de su huella. Gracias por escucharme. Si te gustó el video, por favor dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Yo soy Carla Quintero, la lectora Trotamundos. Que tengas una larga vida y una gran historia.